Bueno, a mí me toca exponer principalmente lo que sería el aspecto económico en el siglo XX. Vamos a empezar con que el capitalismo se instala como sistema dominante en este siglo y a la vez tuvo como que ciertos cambios al comienzo. Esto fue gracias, digamos, a la Primera Guerra Mundial, que fue el primer conflicto civil que tuvo, digamos, el mundo. Eh, nada, Principalmente el capitalismo se basaba en lo que era la comercialización de productos europeos, pero fabricados con materias primas que no eran europeas. Entonces esto hacía de que Europa fuese como potencia. No solamente potencia en torno al económico, sino también que en la parte comercial ellos eran los que manejaban el comercio, ellos manejaban el mercado. Entonces la Primera Guerra Mundial lo que hizo fue centrarse más bien en la materialización de los artefactos bélicos. Entonces se perdió un poco el foco de lo que fueron los otros productos que se elaboraban con la materia prima que no era europea, que era del resto del mundo excepto Europa. Debido a este énfasis que no priorizaba, digamos, a los productos europeos, fue que, digamos, Europa tuvo que buscar eh, otros países que pudieran darle su materia prima para así, digamos, seguir con el tema de la industrialización del mercado. Y bueno, se encontró ahí con que la mayoría de los países ya producían sus productos con sus propias materias primas. Entonces acá el capitalismo tomó otro foco que fue básicamente la importación y la exportación y bueno, Europa ya dejó, digamos, de ser potencia y es que, digamos, la Primera Guerra Mundial hizo, digamos, victorioso a Estados Unidos, ya que en 1919 se forma como potencia. Bueno, Estados Unidos salió, digamos, muy victorioso después de la Primera Guerra Mundial y bueno, después de 1919, que fue un año muy glorioso, se vienen los años dorados, los años 20. Fue un año de crecimiento económico y político muy grande en Estados Unidos, la gente estaba muy bien económicamente, había mucha mercantilización, el capitalismo ayudaba bastante bien, el comercio les funcionaba muy bien. Entonces como que empezaron a incorporar algo que se llamaban bonos de la libertad. Debido a que ellos empezaron a fabricar productos para la nueva Europa, para pagar, digamos, lo que serían todos, para costear lo que habría sido la guerra, la Primera Guerra Mundial, sacaron estos bonos libertad que básicamente era que la gente pagaba eh, el precio y el Estado te devolvía el precio más los intereses. Gracias a estos bonos es como que el comprar acciones en lo que era el pueblo yanqui se empezó a popularizar mucho más de lo que se debía. Bueno, debido a que todos estamos muy felices y contentos porque los gloriosos años dorados se están dando, este señor, que se llama Charles Mitchell, eh, se dio cuenta de que a la gente le gustó mucho lo que fueron los bonos de libertad, la gente como que estaba contenta y compraba las acciones, él impulsó, digamos, lo que fueron los bonos corporativos o las acciones de un bajo costo. O sea, él impulsó a que la gente fuera inversionista, de que le interesara comprar acciones y demás. Lo malo es que estas acciones eran tan baratas que cualquier persona podía llegar a acceder a ellas, es decir, ya no era el banquero, ya no era el empresario, ya no era la persona capacitada, ya no era la persona que había estudiado economía, que había estudiado empresas, ya no era más un tipo reducido de gente el que podía acceder a la bolsa, ahora todo el mundo podía acceder a la bolsa y esto trajo severas consecuencias. Bueno, el Black Thursday, o mejor conocido como Jueves Negro, fue básicamente uno de los peores días de la crisis del 29, ya que se vendieron alrededor de 16 millones de acciones, es decir, había eh, ¿cómo decir? Una burbuja inflada que se le llama de la bolsa, es decir, estaba el valor, digamos, de las acciones estaba tan inflado que empezó a descender y descendía porque su costo era tan bajo, había tan poca plata que sostuviera, digamos, esto que se estaba comprando, que bueno, llegó un momento de que se iba comprando, se compraba y ya no había nada, o sea, había tanta demanda y poco abastecimiento de lo que era este procedimiento económico que estalló. Y bueno, y se dio la crisis del 29.
La gente estaba desesperada porque muchos bancos quebraron, muchas empresas cerraron y posteriormente los 2 años o los 3 años posteriores también hubieron muchas empresas que no se pudieron sostener, hubieron mucha gente en la calle, se empezaron a crear ciertos barrios que acá, bueno, en Argentina lo conocemos como villas, o sea, se empezaron a crear esos barrios donde la gente se iba a vivir desesperada porque ya no tenían ingresos, porque la poca plata, digamos, que tenían la invertían en estas acciones, ya no les importaba el precio que podían pagar, hasta que se dieron cuenta de que se quedaron sin viviendas y sin trabajo. Si hubo una persona que fue capaz de deducir gracias a sus capacidades cognitivas de que esto no iba a funcionar, se llamó Paul Warburg, era como un banquero que avisó de que se aproximaba una supuesta crisis económica y bueno, como el boom era tanto, nadie lo escuchó y lo mandaron a silenciar. Pero dicho y hecho, este señor tenía razón y bueno, fue así como ocurrió esta catástrofe que hasta años posteriores desató varias situaciones violentas. ¿Por qué digo de que en forma de cadena ocurrieron varios sucesos violentos luego de la crisis del 21? Es porque la crisis del 21, como todo, se expandió al resto del mundo, llegó a Latinoamérica, a Europa y bueno, esto trajo varias consecuencias. Inglaterra principalmente se desligó del plan oro. El plan oro, sintéticamente hablando, era básicamente que la moneda, o sea, el dólar, podía valer lo que vendría a ser el oro. O sea, un fajo de plata podía llegar a compararse con oro. Vendría a ser esta transmutación. Inglaterra se desliga, digamos, en ese tiempo del plan oro y, bueno, años mucho más tarde Estados Unidos lo hace. Sacando eso, bueno, Europa también emite un bloqueo, digamos, para poder cuidar su sociedad, cuidar, digamos, su política y su economía de la crisis del 29 que afectó a todo el mundo. Y bueno, Alemania principalmente también la había sufrido bastante, entonces en correspondencia a esto hubo un joven en particular de que, bueno, aprovechó, digamos, esto para poder sacar adelante a Alemania. Tenía como que una imagen bastante estructurada y bastante autoritaria de volverle el poder, digamos, y la estabilidad a su país. Entonces es como a raíz de esto empieza su carrera política. El joven en ese momento, bueno, era Adolf Hitler, quien, bueno, posteriormente, a partir de 1939 hasta 1945, iba a comandar la Segunda Guerra Mundial. Ese vendría a ser como el primer suceso así violento en cadena que, bueno, desató la crisis del 29. También podemos llegar a hablar de la Guerra Fría. No solo de la Guerra Fría, que bueno, tenemos como protagonista a Rusia, sino también la disolución de la URSS, o más bien conocida como la Unión Soviética. Se disuelve en 1991 principalmente y tuvo sus inicios desde 1917, es decir, post Primera Guerra Mundial. Bueno, en caso paralelo también voy a nombrar dos sucesos que marcaron básicamente lo que fue la economía en el siglo XX. Principalmente tenemos la NEP, que fue esta nueva política económica que la planteó Lenin en forma de propuesta, digamos, en 1921. Tras el caos económico, él quería volver, digamos, a restablecer lo que era el mercado mediante el desarrollo capitalista de una producción privada, agrícola e industrial. Y por último también voy a nombrar lo que fue la teoría keynesiana, que básicamente Keynes hablaba sobre un estado intervencionista, un estado presente, el cual regulaba los gastos, la demanda y lo que vendría a ser la economía de un país.